Hola, vamos a comenzar con el resumen de esta semana, como siempre, artículos, tecnología y redes sociales. Respecto a lo que son los artículos en la zona verde, podemos comenzar con este de una revista de endocrino que yo creo que es muy interesante, sobre todo como una llamada de atención, que es valora el perfil tiroideo de tus pacientes, sobre todo cuando empeora las cifras de colesterol. El hipotiroidismo, la elevación de la TSH, tanto sea un hipotiroidismo subclínico como un hipotiroidismo clínico, se asocia con elevación de las cifras de LDL y de aumento de los triglicéridos y colesterol total. Por tanto, es un punto a tener en cuenta y la revisión analiza también el mecanismo y las llanas comunes que tienen el perfil lipídico con ese hipotiroidismo. En segundo lugar, tenemos este artículo, estas recomendaciones de la Sociedad Española de Aterosclerosis de este año 2022. Son 50 páginas, un documento extenso sobre lo que es la valoración global del riesgo cardiovascular en los pacientes, desde la actividad física, la obesidad, el estilo de vida, la hipertensión o la dislipemia. En dislipemia nada nuevo, siguen un poco las guías europeas, el SCORE-2, el tratamiento escalonado y quizás una parte positiva, una parte buena es esta tabla donde resumen las diferentes patologías, desde la hipercolesterolemia familiar, la lipoproteinemia, diferentes afectaciones genéticas, la hipercolesterolemia familiar, poco como puntos resumen de las definiciones. El tercero de los artículos es uno muy interesante en el JACC, en el que habla sobre el beneficio del hierro intravenoso, como todos sabemos desde el estudio AFIR y que así recogen en las guías, con la definición que tenemos en el estudio AFIR, que sabemos que es cuando la ferritina está por debajo de 100 o cuando está por debajo de 300, pero con un índice de saturación por debajo del 20%. Vemos, analizan diferentes trayas, 4.000 pacientes con insuficiencia cardíaca y donde no todo el mundo cumple estos criterios del estudio AFIR. Y se preguntan, ¿qué pasa? Cuando existe un déficit de hierro, independientemente de la definición, normalmente suelen ser más mujeres, más anémicas, con más sintomatología y con fracción de eyección preservada. Y analizando estos 4.000 pacientes, observan cómo un índice de saturación por debajo del 20% con un hierro por debajo en sérico por debajo de 13 son los patrones principales que afectan al pronóstico a 5 años a esta extensa serie. Por tanto, parece claro que las definiciones del déficit de hierro discordante pues arrojan evidentemente unos resultados discordantes, ¿no? Que deberíamos tener todos la misma definición en todos los ensayos, bueno, pues para ver realmente el beneficio del hierro intravenoso. El siguiente de los artículos yo creo que también es muy interesante por la novedad de la técnica, ¿no? Cada vez se utilizan más los DAI subcutáneos, pero ¿qué resultados tenemos a medio plazo? Estos son casi 1.000 pacientes, 984 seguidos 5 años, donde vemos que la eficacia de las descargas es similar al DAI convencional y donde hay poca tasa de reemplazo, lo cual es un dato importante, ¿no? En el que no se cambia esa nueva técnica, el DAI subcutáneo, al DAI habitual intracardíaco. En la zona ya amarilla vamos a comenzar con sacubitril/valsartán, este estudio publicado en el Europeo de Insuficiencia Cardíaca sobre el efecto de sacubitril/valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca muy evolucionada, que pueden estar en una lista de espera de trasplante en IJA-4, en el que van a analizar qué ocurre a los 6 meses de comenzar el tratamiento. Vemos cómo a nivel hemodinámico, haciendo cateterismo derecho, hay una reducción de la presión arterial pulmonar sistólica, de la presión arterial media, con una reducción también de los péptidos. Y un punto yo creo también interesante es que 5 de 22 pacientes que estaban en lista de espera de trasplante salen de esta lista de espera. También es verdad que hay 4 que se incluyen de nuevo en esa lista de espera para trasplante. Son pacientes evolucionados, incluso algunos terminan en asistencia ventricular, pero el resumen es que sacubitril/valsartán, aunque no tenemos que esperarnos para pautarlo a estos estadios, realmente es un fármaco seguro, es un fármaco eficaz, mejora la clase funcional, reduce péptidos y mejora presiones a nivel de la arteria pulmonar. En la misma revista yo creo que este artículo es muy, muy interesante, ¿no? Que es un análisis de Muthu Baduganathan y compañeros sobre el Paragon y los puntos de corte de los péptidos. Antes, la primera enmienda en el Paragon fue poner una definición de puntos de corte, ¿no? Lo que ya sabemos, 300 en sinusal, 900 de NT-proBNP si estoy en FA o en fibrilación auricular, pero hay un 4% de pacientes, 193 pacientes, donde no se cumplían esos puntos de corte, donde tenemos péptidos más bajos y analizan
qué pasa con esos pacientes. Y estos pacientes, respecto a lo que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular, era significativamente inferior a aquellos pacientes con péptidos más altos. Y por otra parte, el beneficio de sacubitril/valsartán no tenía diferencias respecto a valsartán. Por tanto, la conclusión de esto es que evidentemente tenemos que utilizar péptidos en los estudios con IC preservada para definir bien al paciente y también para que los fármacos puedan tener beneficio. También en la zona amarilla, aunque lo podría haber puesto en rojo, yo creo que es muy interesante este estudio del New England que nos da respuesta a una duda clínica de todos los días cuando presentamos a los pacientes a cirugía. Oye, ¿qué hago con la válvula tricúspide cuando tengo una insuficiencia tricúspide en un paciente que se va a operar por una insuficiencia mitral? ¿Le pongo un anillo en la tricúspide o no? Claro, esto me complica la cirugía, me puede complicar el tiempo de isquemia, pero ¿saco algún beneficio o no? Bueno, pues en 400 pacientes, en más de 400 pacientes seguidos durante al menos 2 años, se analiza qué pasaba si yo le pongo un anillo o no le pongo un anillo a los pacientes. Pues fijémonos como a 2 años vista la mortalidad en el grupo con anuloplastia era de un 3% frente a un 4% en aquellos con cirugía valvular solamente, y la progresión de la insuficiencia tricuspidia y por tanto el desarrollo de más hipertensión pulmonar era inferior en aquellos pacientes que le poníamos un anillo. ¿Cuál es la complicación principal? Marcapasos, un 14% en los pacientes con anuloplastia tricuspidia frente a un 2%, pero que es una técnica segura y que a medio plazo nos va a aportar buenos resultados. Por tanto, deberíamos plantear como forma básica, por decirlo así, la anuloplastia tricuspidia en el paciente con insuficiencia mitral. El siguiente artículo, esto es una carta editorial de El Jack sobre, bueno, pues un dato genético que yo creo que puede tener su importancia, que es que el déficit genético en la señalización de la interleucina 6 reduce el riesgo de enfermedad arterial coronaria en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Esto nos podría ayudar a, bueno, buscar terapias que disminuya la aterosclerosis coronaria en un paciente, sabemos siempre, de muy riesgo, como es el paciente con enfermedad renal. Una carta científica realmente interesante. Otro artículo, yo creo, de lectura obligada, por decirlo así, es este publicado en el GERD, que es una revisión que están haciendo sobre gestación y, en este caso, riesgo cardiovascular, ¿no? Nos hablan de que, bueno, los factores de riesgo habituales, la diabetes, la obesidad, la dislipemia, la hipertensión, cada vez son más frecuentes en las mujeres, y también es verdad que las mujeres cada vez tienen embarazos a edades más avanzadas. Entonces, bueno, esta revisión resume lo que es el manejo de los diferentes factores de riesgo durante el embarazo y principalmente sobre lo que es la prevención. Respecto a lo que es la dislipemia, bueno, lo que son las estatinas normalmente se van a retirar durante el embarazo, y sí que es importante, por ejemplo, en la diabetes, mantener un control estricto de la glucosa con una glicada por debajo de 6,5 para evitar complicaciones durante la gestación y muy especialmente después de la gestación. También hablan sobre que esto es una zona gris, una zona negra más bien, sobre ensayos clínicos y sobre evidencia científica. El siguiente de los artículos en esta zona amarilla es una revisión de expertos sobre lipoproteína, muy interesante, bastante clínica, y el resumen es que, bueno, realmente la lipoproteína deberíamos valorarla en pacientes con riesgo intermedio para estratificarles más arriba o más abajo, y que a día de hoy solamente tenemos los PCSK9 como terapia. Os he puesto una tabla en la que yo creo que responde a las preguntas fundamentales: ¿cómo debemos medirlas, si por concentración o por valores absolutos? Realmente hay diferencias por sexo, por edad, por raza. ¿A quién se la tengo que medir? Aquellos pacientes con riesgo intermedio, aquellos pacientes con estenosis aórtica, y cómo puedo tratarla, ¿no? Principalmente a día de hoy PCSK9 a la espera de otros fármacos como pelacarsen. Y ya entremos en la zona roja. Este Jack también yo creo muy interesante y que realmente refleja algo que ya sabemos, ¿no? Que es que el retraso en el síndrome crónico agudo, incluso sin elevación del ST, realmente aumenta la mortalidad, ¿no? Con el COVID todo lo hemos vivido. 13.000 pacientes en Corea, que los dividíamos en aquellos pacientes que se revascularizaban las primeras 24 horas o pasadas las 24 horas. En los 1.800 pacientes que se les revascularizaban de manera tardía, casi un 30% más allá de las 24 horas, bueno, los pacientes se mueren más que aquellos pacientes que se revascularizaban de una manera precoz. En el análisis multivariante, los predictores de retraso principalmente eran las mujeres, los ancianos y síntomas inespecíficos, algo que sigue ocurriendo en el día a día.
Otro artículo en rojo que yo creo que es interesante, este es un statement de la Sociedad Europea, de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca, sobre la prevención de insuficiencia cardíaca. ¿Qué medidas tenemos que tomar para evitar que mi paciente acabe desarrollando insuficiencia cardíaca? Obesidad, actividad física, tratar el SAOS o, por ejemplo, cosas más modernas o más rompedoras, ¿no? Como por ejemplo puede ser ocuparnos de la contaminación ambiental. Respecto a los fármacos, nos van a incluir los IGLT2 en el paciente diabético, los IECAS en los pacientes hipertensos y la estatina en el paciente con dislipemia. Y para terminar, este artículo también muy bueno en el GER sobre contaminación ambiental y enfermedad cardiovascular, como es algo que cada vez está más asumido que nos va a producir eventos agudos, síndrome coronario agudo, ictus y sobre todo procesos crónicos como aterosclerosis, insuficiencia cardíaca por el proceso inflamatorio que origina y el estrés oxidativo que origina en nuestro organismo, que por tanto tenemos que intentar reducir con las medidas habituales que ya todos conocemos de reducción de emisiones de dióxido de carbono, actividad física, etcétera, etcétera. Y el último de los artículos, este solamente puede estar en el JAC, una revisión excepcional en 2 artículos o en dos PDFs, por decirlo así, sobre la miocardiopatía hipertrófica, desde lo que es la estratificación del riesgo, el tratamiento anticoagulante de la fibrilación auricular, las opciones terapéuticas, una revisión excelente sobre una patología que cada vez es más frecuente y que cada vez vemos más en el día a día. Respecto a lo que es la tecnología, las novedades de práctica clínica, destacar cómo la EMA ya ha dado su opinión favorable al uso de empagliflozina en pacientes con fracción de eyección por encima del 40%. Por tanto, estaríamos ante el primer fármaco para uso en todo paciente con insuficiencia cardíaca. Ya me daría igual la fracción de eyección. Bueno, esperemos que esto no tarde en exceso. El documento presentado en este mes de enero sobre la estrategia de salud digital en el Sistema Nacional de Salud, un documento enormemente extenso, de difícil lectura, ¿no? Pero donde nos dejan ideas que, bueno, no creo que vayan a llegar a ningún lado, como la interoperabilidad de la historia clínica, que haya una historia digital común para todos los pacientes y, bueno, ponen ejemplos, por ejemplo, de buenas prácticas, ¿no? En Nueva Zelanda, en el que, bueno, con el mismo número, por decirlo así, del DNI, el paciente tiene todos los datos ahí recogidos, igual que puede pasar en los países escandinavos o en Alemania, con una historia de clínica compartida, un NHS, donde también en teoría hay interoperabilidad de las historias clínicas, ¿no? Ojalá avancemos en este sentido. Este artículo me parece muy, muy interesante, que está en la revista europea sobre los dispositivos de ecocardioscopia, como por ejemplo este que os presento en la foto y seguramente otros, y cómo la inteligencia artificial va a permitir identificar la fracción de eyección con una correlación excelente comparado con un cardiólogo experto, con una sensibilidad del 90 y una especificidad del 87 y una precisión diagnóstica del 88%. Estoy convencido de que este es el futuro en un cuello de botella como es el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, cómo el médico de primaria va a tener estos dispositivos que valen menos de 2.000 euros y cómo simplemente sabiendo coger 2, 3 planos le va a permitir calcular de una manera aproximada la fracción de eyección. Creo que es el formato para terminar un poco con ese cuello de botella que es el eco, por lo menos en nuestro país. Y respecto a los tweets, bueno, pues un poco todas las reacciones que han existido con el tema de la aprobación o bueno, la parte de la Unión Europea positiva al uso de empagliflozina en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Incluso comparándolo, por ejemplo, con sacubitril y valsartán en la FDA. Esta imagen de Teresa Robas, que seguro que la seguís en el mundo de la dislipemia, que me gusta mucho sobre los objetivos de LDL, no HDL y de ApoB según los estratos de riesgo, ¿no? Y que deberíamos tener todos muy claro, principalmente que nos acordemos del no HDL, siempre eso, 30 por encima del LDL y de la ApoB, que básicamente son 10 por encima, ¿no? de las cifras de LDL colesterol para, bueno, tener claro qué es lo que tenemos que medir. Y por último, por penúltimo, un poco todo lo que viene en la ACC, muchos estudios, quizás no haya un ensayo clínico que sobrepase al resto, pero bueno, tenemos, por ejemplo, de miocardiopatía hipertrófica, ¿no? El valor HCM con mavacentán, el Mitigate, por ejemplo, con el tema de
de la EPA, el Translate TIMI también con un tema del colesterol, Patiromer con el Diamond, efecto, por ejemplo, la lirokumab sobre aterosclerosis mediante eco intracoronaria, también hay algún estudio de lipoproteína A, etcétera, etcétera. De sotaglifosina también tenemos su estudio del Solois, etcétera, ¿no? Es decir, va a ser como casi siempre un congreso, bueno, pues muy prolijo en información y ensayos clínicos. Y esta sí que es la última, un poco la encuesta de la SEC, sabéis que se saca una vez al mes, ¿no? Y en el que en la última de diciembre, bueno, pues preguntamos qué era lo más relevante que había aparecido de la cardiología clínica a lo largo de este último año. Y bueno, pues vemos como la mayor parte es el nuevo algoritmo de las guías de insuficiencia cardíaca y quizás las novedades con los SGLT2, ¿no? De SOTA, Emperor o el DAPA CKD, y el resto del mundo realmente queda bastante, bastante lejos. Esto es todo, que tengáis todos muy buena semana. Un saludo.